Bienvenidos. En esta ocasión vamos a platicar sobre la introducción al estudio de la economía. Esto es parte de las materias de microeconomía y macroeconomía que imparte el doctor Alberto Pérez Fernández y el doctor David Martínez Luis. El objetivo es que el estudiante conozca precisamente los conceptos fundamentales de la teoría microeconómica de la demanda, de la oferta y el mercado para un estudio de caso. De esta manera, se busca que el estudiante también pueda manejar los métodos de análisis para la toma de decisiones en cuanto a la formación de estructuras económicas. En sí, este primer elemento que nosotros vamos a tratar busca que el estudiante se pueda tener un acercamiento precisamente a los elementos o conceptos fundamentales de la teoría económica. En esta unidad vamos a ver la introducción al estudio de la economía y se busca precisamente que los jóvenes puedan conocer el objeto y el método de la economía. ¿Por qué necesitamos conocer el objeto y el método de la economía? Precisamente porque todos los elementos que nosotros conocemos deben de tener un objetivo, deben tener una metodología y de esa manera podemos explicar en algún momento la forma en la cual se desarrollan los elementos económicos que forman parte de nuestra vida. La vida diaria en sí se rige por conceptos básicos que podríamos nosotros considerar como es el consumo, el ahorro, las necesidades y la satisfacción. De esta manera se entiende que todo el tiempo los jóvenes o las personas se enfrentan precisamente a estos elementos en el mercado. Cada día nosotros tenemos que consumir algún tipo de elemento o algún bien o servicio. De esta manera nos enfrentamos al elemento que podemos decir nosotros si consumimos o no el producto. Sí, podemos ahorrar para poder en algún momento consumirlo en el futuro o si en algún momento tenemos que cumplir con algún tipo de necesidades y satisfacerlas, por supuesto. De esta manera, el agente económico decide precisamente en qué momento realizar el consumo, si necesita hacer el consumo inmediato en el corto plazo o un consumo en el futuro mediante un ahorro. La vida en sí forma parte de estos conceptos económicos, lo cual nosotros ahorraremos y consideraremos en algún momento poder desarrollar estos elementos básicos. La economía en sí forma parte de nuestra vida, tanto como en una familia, en una sociedad o en un país. Es aquí donde surge la pregunta de ¿por qué algunos países son ricos y por qué algunos países son pobres? De esta manera se puede identificar algunos países que han podido desarrollar gran parte de su economía y por lo tanto la calidad de vida de sus familias o de la sociedad que vive en estos países es relativamente alta, con ciertos niveles de educación, escuelas en buenos estados, sistema de salud como son los hospitales, clínicas y demás elementos. De esta manera se pregunta en ocasiones un aspecto económico es por qué estos países han logrado desarrollar estos sistemas de salud tan desarrollados, tan altos, con todos los elementos básicos que requiere una familia y por qué en algunos otros países los sistemas de salud, de transporte, educación y demás no se han logrado desarrollar en su totalidad. De esta manera entonces, nosotros también tenemos que preguntarnos por qué algunas naciones están en un proceso de crecimiento continuo y otras tienen una economía estancada. Hay algunos países que han mostrado cierto crecimiento económico y algunos otros que simple y sencillamente no han logrado desarrollar un sistema económico que represente crecimiento y desarrollo como tal. Algunas otras empresas que forman parte de los países tienen esos registros como un buen desempeño, mientras que otras empresas presentan solamente algunos momentos de crisis y por lo tanto se declaran en bancarrota. De esta manera entonces existe una pregunta que se genera en economía. ¿Por qué algunos elementos son ricos? ¿Por qué algunos otros elementos son pobres? ¿Por qué algunas empresas se desarrollan más y algunas otras simple y sencillamente tienen que salir del mercado? Esto tiene que ver con el desarrollo precisamente de leyes y teorías económicas que se han logrado estudiar a través del estudio precisamente de la economía. De esta manera nosotros entonces intentaremos entender esta primera parte. Nosotros podemos encontrar que a lo largo de los años los países han mostrado cierto desarrollo económico. Algunos otros, decíamos, simplemente se han mantenido estancadas económicamente. Y es por ello que en algunos momentos se han visto, por ejemplo, que en los países sudamericanos se han generado ciertas olas de desplazamiento de la población. Por ejemplo, en Honduras, en lo que viene siendo Guatemala,
o parte de México, se han mostrado diferentes elementos que los individuos han tenido que desplazar hacia Estados Unidos o Canadá en busca de ciertas oportunidades. La explicación económica, entonces, tiene que dar un motivo, un objetivo y, por supuesto, mediante un método para poder dar una solución o una explicación a este fenómeno. De esta manera también tenemos algunos otros elementos que no son precisamente en cuestión económica simple, sino también tiene un entramado en cuestión social y un entramado en cuestión político. Por ejemplo, los problemas existentes entre Rusia y Ucrania, que en los últimos años generaron desplazamiento de la población. De esta manera también nosotros podemos encontrar una explicación básica del por qué el desarrollo económico se genera en algunos países y qué implica el hecho de que se desplace en cierta parte de la sociedad para un desarrollo económico tanto de los países como aquellos países que son aliados tanto económica como políticamente. De esta manera también podemos observar algunos otros elementos, países que son o que han estado creciendo económicamente, por ejemplo Qatar, que en el último año fue precisamente sede del Mundial de Fútbol y que es uno de los países que ha mostrado cierto crecimiento económico. Sin embargo, también, a pesar de que tiene cierto crecimiento económico, tiene algunos elementos que no han tenido o generado cierto desarrollo en su totalidad para la población, aspectos que son criticados y en algunos otros elementos que son sido precisamente considerados como parte de un desarrollo de un país. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de estos aspectos? Finalmente la sociedad va a decidirlo. Y la economía nos va a ayudar a explicar precisamente estos elementos. Existen otros aspectos, por ejemplo, el cómo se relaciona la economía y los elementos externos. Por ejemplo, cuestiones sociales o psicológicas que le explican el comportamiento de algunos elementos o sectores sociales en los países y a su vez cómo afectan estos aspectos culturales al desarrollo de algunos otros. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el agente que mueva toda la economía? ¿Por qué existe la economía? Finalmente nosotros tenemos que entender cuáles son los agentes básicos que mueven la economía. Otra pregunta que se hace la economía es, ¿qué se entiende por economía? Nosotros cotidianamente utilizamos el término economía. Sin embargo, ¿qué se entiende por economía? ¿Cuáles son los agentes que la mueven? Y por supuesto, debemos entender nosotros ¿por qué se debe estudiar la economía? Es una parte básica que debemos de comprender que no solamente los jóvenes que estudian en la parte económico-administrativa deben de comprender la cuestión básica de la economía, sino también todo aquel agente que forma parte de una sociedad y que tiene un núcleo social debe entender parte de la economía. ¿Por qué se desarrolla? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es su estructura? Y por supuesto, ¿por qué debemos de entenderla como parte de una sociedad? En sí, entonces, empezaremos nosotros a explicar cuáles son los agentes económicos. Se entiende entonces que los agentes económicos son las familias y las empresas. Las familias se comprenden que son los primeros elementos que mueven el consumo. Si en una sociedad las familias no demandan bienes y servicios, por lo tanto, no se moverá el mercado, porque simple y sencillamente las empresas no podrán responder a ese llamado de la sociedad en cuanto a la producción de bienes y servicios. Aunque una empresa produzca algunos productos o bienes y servicios, si la sociedad no los consume o no los demanda, simple y sencillamente esa producción no tiene sentido. Otro agente precisamente que podemos ver es la existencia de las empresas. Un país que no tiene empresas consolidadas va a ser un país que va a depender en su exterior precisamente del comportamiento de los otros países, pero a su vez su población va a tener un problema en cuestión de calidad de vida, porque no tiene la disposición de obtener bienes y servicios de una manera que le puedan desarrollar su calidad de vida de una mejor manera. Se entiende entonces por economía como los siguientes elementos que debemos de comprender. La economía en sí es el estudio de la forma en la cual los individuos y las sociedades deciden usar sus recursos escasos que la naturaleza y las generaciones anteriores le han generado y que consideran formas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. De esta manera entonces podemos comprender o entender que la economía
es una forma en la cual nosotros tenemos que comprender a los individuos y las sociedades del cómo usan los recursos que tienen. Se debe de comprender que la mayoría de los recursos son escasos. ¿Por qué entendemos que son escasos? Porque precisamente a lo largo de los años se ha podido demostrar que aunque hay recursos abundantes en algunos sectores, con el tiempo y con un mal manejo de la sociedad se convierten en escasos. De esta manera entonces podemos comprender precisamente la necesidad básica de la sociedad de comprender y entender que todos los recursos se convierten en escasos a lo largo de su uso. De esta manera la naturaleza y entonces el uso correcto de las generaciones de esos bienes generan que en algún momento se conviertan escasos y por lo tanto deban tener mejor uso en cuestión económica. También nosotros debemos de comprender cómo se generan esos bienes, la forma en que se produce, qué sistemas se usan para producir ese bien. ¿Es un sistema intensivo en mano de obra? ¿Un sistema intensivo en capital? ¿De qué manera se utiliza la tecnología? ¿Para qué se utiliza la tecnología? ¿En qué sectores se debe utilizar la tecnología? Y de esta manera entonces la cuestión económica debe de resaltar estos aspectos básicos de la producción. Cuando un país tiene cierto sistema productivo, puede desarrollar entonces un sistema de distribución correcto y a su vez puede generar el consumo correcto de los bienes y servicios que logran satisfacer las necesidades básicas de una sociedad. Cuando una sociedad logra satisfacer sus necesidades básicas de alimento, vestido, educación y demás, se puede entender que esta sociedad puede generar entonces un desarrollo en cuestión de tecnología y por supuesto debe tener una sociedad mejor en crecimiento y desarrollo económico. La economía en sí proviene de una palabra griega que significa administración de una casa. Oikos, que significa casa, y nomé, que significa administración. De esta manera entonces, cuando hablamos cotidianamente de economía, podemos entender entonces qué es la administración correcta de los recursos que posee una casa. No solamente podemos dar a conocer que la economía entonces se refiere a una casa simple, sino debemos de comprender también este término como casa, como nuestro país. De esta manera, cuando hablamos de economía a nivel México o a nivel de otros sectores, podemos entonces comprender qué es la administración de los recursos que posee nuestro país, que posee un estado o en su determinado caso, que dispone una familia en una habitación o en una casa. ¿Cómo debemos de comprender nosotros a la economía? La economía se comprende precisamente por la forma en la cual la sociedad, se dice, utiliza los recursos escasos para poder generar cierto nivel de vida. Los recursos escasos se han generado precisamente por el uso correcto o incorrecto que genera la sociedad. Si una sociedad no tiene un sistema productivo correcto, es decir, un sistema que genere poca contaminación, que haga un uso correcto de todos los recursos sin generar tantos desperdicios y demás, entonces está generando una asignación adecuada de esos recursos. Cuando generamos una asignación adecuada de recursos, el sistema productivo genera lo que nosotros conocemos como alta productividad. Un país con alta productividad se genera entonces un uso correcto de recursos, una asignación adecuada de recursos y también una asignación adecuada de los bienes y recursos generados como parte de esas materias primas. Y en sí, cuando una sociedad tiene más recursos, bienes y servicios, genera un mejor nivel de vida. De esta manera entonces una sociedad alcanza un mejor nivel de vida cuando usa adecuadamente los recursos que dispone, pero también genera o utiliza un sistema productivo correcto. De esta manera, la tecnología, la educación, la salud de una sociedad van a estar relacionados para que generen una asignación adecuada y unos recursos precisamente correctos. De esta manera, entonces, el nivel de vida va a tener esas características dentro de una sociedad. De esta manera, entonces, entendemos que la economía se debe de explicar o se debe de entender por cuatro razones fundamentales. Existen conceptos aplicados a todos los ámbitos de la vida. De esta manera, si nosotros formamos parte de una sociedad, debemos de entender que debemos de comprender el proceso productivo, la asignación correcta de recursos para poder tener mejor calidad de vida. De esta manera entonces se dice que la actividad económica y los conceptos que utilizamos en cuestión económica se aplican todos los días para las personas en cualquier ámbito de su vida. 2. Se debe entender que la sociedad es un aspecto de la demanda. De esta manera entendemos que si no existe demanda por parte de una familia, de una sociedad,
Las empresas entonces y los mercados dejan de tener cierto funcionamiento. Cuando el funcionamiento de los mercados es modificado precisamente por un comportamiento en la sociedad, los mercados sufren un elemento que nosotros llamamos crisis. Cuando se generan crisis, entonces los mercados sufren un colapso y entonces la sociedad empieza a generar un problema que se puede entender como desempleo. Cuando la sociedad sufre el desempleo, entonces generan otros problemas que pueden desarrollar entonces un desarrollo o un efecto precisamente negativo dentro de lo que viene siendo el aspecto económico. Como número 3, tenemos que ayudar a comprender asuntos mundiales considerados crisis. De esta manera, cuando nosotros podemos comprender cuál es el efecto entre los agentes de la economía, que son las familias y las empresas, y su papel que juegan dentro del aspecto económico, se puede entender entonces cuándo se generan crisis. Si nosotros logramos comprender la relación entre las familias y las empresas dentro de los mercados, tanto de bienes y servicios como mercados precisamente de factores, se puede comprender entonces cuándo se genera una crisis económica. Cuando nosotros comprendemos cómo se desarrollan las crisis económicas, podemos evitarlas en algún momento o aligerar precisamente los efectos de las crisis económicas para que no modifiquen lo que viene siendo la calidad de vida de la población. También en el número 4 se comprende o se entiende que la economía es una ingeniería convertida en pensamiento monetario y social. Se comprende de esta manera entonces que el pensamiento que tienen todos los individuos o las acciones que generan los individuos se van a reflejar en un aspecto monetario, pero también se dice que todo lo que nosotros hacemos se genera entonces en algún tipo de modelo. Se convierten en modelos para que se puedan estudiar y se pueda generar una explicación tanto monetaria como social en el desarrollo de las acciones que genera una sociedad. La economía en sí va a generar entonces o va a utilizar ciertos modelos. Y esos modelos requieren de ciertos métodos de la aplicación. Los métodos de la economía generalmente plantean dos tipos de preguntas positivas y normativas. Para ello, entonces decíamos, utilizamos los modelos o teorías y a su vez utilizamos ciertos elementos básicos como que se conocen como variables, que en su conjunto van a comprender y van a explicar las relaciones existentes entre los agentes económicos que ya habíamos indicado. El primer elemento es que nosotros tenemos, por el método de estudio de la economía, se puede comprender a la economía normativa o la economía política. Su principal característica es que se enfoca precisamente en los resultados del comportamiento económico que tiene una sociedad y se genera la pregunta de si son buenos o malos esos comportamientos. Además, la pregunta que requiere para un estudio en cuestión de un enfoque normativo es si es posible mejorar esos comportamientos que demuestra la sociedad y que en algún momento las familias están generando. De esta manera se entiende que la economía normativa implica juicios y recomendaciones sobre diversos cursos de acción. De esta manera entonces no es solamente poder determinar que una sociedad tiene algunos comportamientos, sino también se puede entonces generar un juicio o una recomendación para modificar esos comportamientos de la sociedad. Nosotros podemos comprender, por ejemplo, podríamos decir que la sociedad ha demostrado un efecto de inflación de un 8.5%. Entonces tenemos que generar un juicio o una recomendación sobre esa inflación que se ha demostrado un 8%, por ejemplo. Entonces tenemos que decir tal vez generar mayor producción, disminuir la cantidad de dinero que existe en circulación para disminuir precios y con ello se disminuye la inflación. Entonces se entiende que la economía normativa busca generar juicios y recomendaciones sobre el comportamiento que genera la sociedad. Por otro lado, la economía positiva es la que intenta comprender el comportamiento y funcionamiento de los sistemas económicos, pero no emite juicios y por lo tanto solamente estudia los resultados de si son buenos o malos. Se esfuerza por describir lo que existe y cómo funciona, sin embargo no implica juicios ni recomendaciones. La economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. Estos dos elementos tienen la característica de que la economía descriptiva es la parte de la economía que se encarga solamente de la compilación de datos y que se van generando bases de datos para poder describir fenómenos y hechos. Considera el manejo entonces de las estadísticas para entender la realidad. De esta manera entonces implica la necesidad del uso de términos estadísticos para comprender la realidad y explicarla solamente mediante la compilación de datos.
La teoría económica, por su lado, busca generar cierto conjunto de afirmaciones relacionadas sobre causa y efecto para poder encontrar acción y reacción. Es decir, intenta entender esa compilación de datos y cómo esos fenómenos tienen ciertas relaciones. Es decir, encontrar una acción y la reacción. En sí, entonces, la economía, por sus agregados de estudio, se dividen dentro de lo que es la microeconomía y la macroeconomía, que son los dos grandes agregados precisamente. Como microeconomía se va a entender que es una rama de la economía que examina el funcionamiento de las industrias individuales y el comportamiento de las unidades individuales que toman decisiones, es decir, las empresas y las familias. Ya decíamos entonces que las empresas y las familias eran los principales agentes que mueven la economía. Entonces, dentro de la microeconomía se va a entender el comportamiento de estos dos elementos, las empresas y las familias. Es decir, la microeconomía va a ser parte precisamente de cómo se entiende esos aspectos simples del desarrollo precisamente en cómo las decisiones de las empresas y las familias se van a relacionar o van a tener cierta importancia. Las empresas deben de decidir qué producir y cuánto cobrar. Además, deben de buscar, en conjunto con las familias, de qué producir y cuánto comprar. Las familias, por un lado, van a decidir qué comprar y cuánto comprar. Y eso le va a dar entonces pauta a la empresa para decidir qué producir y cuánto cobrar. Eso en función precisamente de cuánto quiere comprar la familia y de qué quiere comprar la familia. Si la familia entonces no quiere comprar algún producto, la empresa tiene que decidir si venderlo más barato para poder salir del mercado o en su efecto mantener ciertos precios. La microeconomía entonces busca explicar por qué la economía de un país produce ciertos bienes y servicios que observamos de manera cotidiana. Esto explica muchas veces algunos elementos básicos. Si nosotros vemos el comportamiento o la cultura de algún país, entendemos entonces qué es lo que producen las empresas y qué es lo que consumen las personas. Otro elemento que debemos de comprender es la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio de agregados que considera indicadores como tal el desempleo, la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto, además de la influencia de políticas fiscales y monetarias en el desarrollo de un país o una región. Cada uno de los países va a tener encargado a algunos sectores económicos para que puedan entonces desarrollar algún efecto o políticas para evitar desempleo, para ayudar precisamente a que las personas tengan mayor cantidad de empleo y con mejores salarios. Se busca precisamente aplicar ciertas políticas para que no aumenten tanto los precios de los bienes y servicios y no se afecte la capacidad de compra de la sociedad. Es decir, se cuida mucho el aspecto de la inflación. Y de esta manera, cuando una sociedad tiene empleo y puede tener capacidad de compra, se puede entender que un país puede generar crecimiento económico, es decir, un crecimiento de su Producto Interno Bruto. Bien, de esta manera nosotros podemos comprender o pudimos entender cuál es el crecimiento, cuál es la intención de las relaciones entre la microeconomía y la macroeconomía. Estos son parte de lo que se van a estudiar dentro de las materias de microeconomía y macroeconomía que imparte el doctor Alberto y el doctor David. De esta manera, entonces, en las siguientes grabaciones podemos comprender o desarrollar los dos temas en una forma más amplia. Son parte de las citas bibliográficas como parte de lo que es el estudio de la economía y en la microeconomía el libro de Gregory Mankiw, versión 2012, es quizás uno de los más importantes que vamos a estar estudiando dentro de lo que viene siendo este aspecto económico. Muchísimas gracias.